Nosotros no debemos ni podemos ser fuentes, sino solamente canales de paz. Él lo expresa perfectamente la oración que os he dicho antes de San Francisco, ¿no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Dante, diréis, por Dios, ahora Dante, el que faltaba en este escenario, pues sí, así ya hemos visto a Santo Tomás, a San Agustín, el Evangelio, la Biblia, Ezequiel, no sé quién, pues ahora Dante. Porque de la paz ha hablado todo el mundo desde que el mundo es mundo. Dante pone en boca de un alma del purgatorio, que no debía estar muy en paz, el alma está, la siguiente exclamación, la siguiente afirmación, mejor que exclamación. En su voluntad está nuestra paz. La condición para poder ser canales de paz es permanecer en la voluntad de Dios. Y diréis, oye, la voluntad de Dios es como el bicarbonato que sirve para todo, pues parecido. Sirve de clausura, sirve de paz, sirve de guía, sirve de descanso. La voluntad de Dios vale para todo. Al final, solo hay una cosa importante, que es la voluntad de Dios. Lo demás da igual. ¿Cuál es la santidad? La voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra clausura? La voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra paz? La voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra salvación? La voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios. Es que solo hay una cosa importante. Y lo demás se nos dará por sobrante, se nos dará por añadidura, ¿no? El secreto de la paz interior es el abandono total en la voluntad de Dios. El lema episcopal del Papa Juan XXIII, de mi querido Juan XXIII, a quien quiero muchísimo, del Papa de la Paz, precisamente era ese: obediencia y paz. Obediencia et pax. Ponía su escudo episcopal y lo dejó tal cual en su escudo pontificio. Y fue el lema de todo su pontificado: obediencia y paz. Y generalmente los que viven toda la vida atormentados y convulsos es porque no obedecen. Pero es que hasta en el plano de la conciencia, la única salvación para un escrupuloso que vive mareado y mareando a todo el que está a su alrededor es obedecer. Y como el escrupuloso no obedece, apaga y vámonos. Porque él se desquiciará de todo y los de alrededor, bueno, acabarán con él antes de que les desquicien todo. Defensa propia. En defensa propia, ¿eh? Estrangular a un escrupuloso petardo es defensa propia, no es pecado. Es que la única salvación es que obedezca, que confíe y haga lo que se le diga. Obediencia y paz es el único camino. Y solamente obedeciendo podremos ser canales de paz. Podemos construir la paz. O sea, construir la paz en la anarquía, cada cual a su bola. Dices eso de en el amor y en la guerra todo vale. Digo, en el amor y en la guerra no sé, pero en la paz no. Para que la paz sea verdadera tienes que tener paz tú dentro. Y la persona que no obedece y que se aferra a su propio criterio, a su propia idea, no tiene paz, ¿eh? Y esto yo lo he visto. Las personas más obedientes, aparte de ser las más felices, son las más maduras, por supuesto, porque para obedecer hay que tener una madurez impresionante, y las que a la larga, de verdad, transmiten paz, crean paz en su entorno, no originan conflictos. Ahora, la que quiere aferrarse a su criterio, lo primero que hace es aferrarse a él, con lo cual ya tiene que pelearse con unos cuantos que no estarán de acuerdo, que no es normal. Defenderlo. Y por último imponerlo, porque ¿para qué tienes un criterio y te aferras a él si luego no lo impones? No te sirve de nada, ¿no? Con lo cual, eso es lo más contrario a la paz. La persona verdaderamente obediente, dócil y entregada tiene paz en su corazón y construye paz en su entorno. No es que la construya propiamente, es que emana paz, rezuma paz. Esto es como el que se echa un perfume, que no es que vaya haciendo por el mundo, es que ya se ha echado el perfume y por donde va dejando ese aroma, ¿no? Pues la paz es lo mismo.
La persona que tiene paz transmite paz. Sin darse cuenta, inconscientemente, la paz que tiene, la paz que lleva, impregna el ambiente, ¿no?, en el que vive. Santiago, en su carta, nos dice qué cosas favorecen y obstaculizan la paz. Hay un párrafo de la carta de Santiago que es muy importante y suele pasar bastante desapercibido a la generalidad, ¿no?, de los que de alguna manera participamos de la liturgia con frecuencia y leemos la palabra y demás. Es Santiago 3, 16, 18. Dice así, dice: donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. De este ámbito personalísimo tiene que partir todo esfuerzo que hagamos por construir la paz. Desde dentro del corazón, no hay otra manera. O sea, yo no puedo construir la paz desde fuera de mí, en mi entorno. Es absurdo. Yo tengo que construir la paz dentro de mi corazón. Y como os acabo de decir hace un momento, y después irá retomando de mi persona. Pero estar yo hecha un caos, estar yo crispada, estar yo sin paz y pretender, con la mejor voluntad del mundo, pero pretender construir la paz a mi alrededor es ser una ilusa. No puedo dar lo que no tengo. Y a propósito de esto, para los que trabajan por la paz, los que estamos llamados a trabajar por la paz, hay que intentar, es complicado, la Iglesia lo intenta y lo sigue intentando, pero es complicado porque a veces no tenemos bien definido lo que somos, ¿no? Y a mí esto es una cosa que me pone un pelín de mal humor, porque digo, los más tontos del mundo mundial somos los católicos, que nunca nos separamos. A ver, yo puedo ser la persona más comprensiva del mundo, la persona con la mente más abierta del mundo, con la mayor capacidad de acogida y de tolerancia del mundo, aunque la palabra tolerancia también me da un poco de repelús, porque en aras de la tolerancia se hace cada burrada que para qué. Pero hay cosas que no son negociables. Yo soy católica, apostólica, romana, con todo lo que eso significa y conlleva. Y eso no es negociable, ni por la paz, ni por el gato con botas, que me da igual. O sea, yo soy católica, apostólica, romana, y eso no se negocia. No es que para que haya un acercamiento, no, abriré los brazos, me voy a quedar así, de acuerdo. Pero yo no me voy a mover de mi verdad, porque no es mi verdad, es la verdad. Otra cosa es que tampoco puedo coger esa verdad para sacudir al otro la cabeza, porque eso no es construir la paz, para agredir a nadie. Pero no es para que estemos todos más cerca y nos entendamos todos mejor, pues voy a hacer yoga, por ejemplo. No, el yoga es una práctica de una religión que no es la mía y yo respetaré a todo el que haga yoga. Y no voy a discriminar a nadie porque haga yoga. Y no le voy a poner una etiqueta de maldito, anatema,
porque haga yoga. No, eso no lo voy a hacer. Pero yo no me voy a poner a hacerlo para estar más cerca de él. Más bien intentaré convencerle de que deje de hacerlo para estar más cerca, no de mí, sino de la verdad. Es que en aras de esto se han hecho tantas barbaridades y se siguen haciendo que a mí me crispa un poquito. O sea, es algo que no puedo remediar. O sea, si es que siendo católica, y repito que lo digo con todo respeto hacia el resto de religiones, estoy en una situación privilegiada de salvación. Esto es verdad. Con esto no intento molestar a nadie, pero hay que decir las cosas, ¿vale? Entonces no voy a ser tan tonta de que si estoy en la mejor posición, para ver mejor la representación, me vaya al peor sitio donde no se ve ni torta. Para estar más cerca de los que están ahí, no, hombre, vamos a traerles a ellos a que vean también mejor la representación. No sé si me entendéis. Tengo la mejor butaca, pues no me voy a ir a una butaca cutre que no se ve nada detrás de una columna, para estar cerca de los que están allí detrás. No hay que hacer concesiones en esto. Una cosa es el respeto y otra cosa es la debilidad. Yo respeto mucho a los que quieren seguir detrás de la columna sin ver lo que pasa en el escenario. Yo les invito a que vengan, que si quieren seguir quedando ahí, les quiero muchísimo, les respeto muchísimo y no me meto con ellos, pero yo allí no me meto. Esto tenerlo claro, porque en aras de la unidad y de una falsa paz se hacen muchas concesiones y al final ya uno no sabe si es católico, católico ortodoxo, romano, copto, medio judío, con 3/4 partes de islam y no sé qué. O sea, al final no se sabe si eres un católico o una coctelera de cosas que según se agitan, unas quedan en la superficie, ¿no? Es que hay gente que es así, reza el rosario y hace yoga al mismo tiempo y digo, pues no lo pillo. Si rezo el rosario no hago yoga. Si usted hace yoga, que me parece muy respetar, ¿qué rayos pinta usted rezando el rosario? Y ya las repanotes cuando dicen que van a hacer yoga cristiano. Dentro de nada celebraremos la Navidad animista o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Porque hay cosas tan absurdas. Entonces tengamos claras las cosas. ¿Cuál es nuestra fe y los símbolos de nuestra fe? Y desde ahí construyamos la paz, pero sin hacer concesiones. ¿Por qué digo todo este rollo? Además es que me pone muchas pilas, no sé si se nota. Porque estoy harta de ver gente rara que hace cosas raras y dice cosas raras en aras de la paz, la comprensión y la unidad. Bueno, porque hoy una de las cosas importantes que se abre ante los que trabajamos por la paz, y todos los católicos estamos llamados a ello, en la bienaventuranza esta, que es para todos, es promover el diálogo y la unidad entre las religiones. Ese es un campo de trabajo inmenso que se nos abre por delante. Y la Iglesia Católica es quien más pasos ha dado en ese sentido. El problema es que a veces hemos dado tantos pasos que hemos tropezado en lo que os acabo de decir, en hacer concesiones. El teólogo Hans King lanzó un eslogan que fue asumido en una sede internacional por el Parlamento de las Religiones de Chicago en 1993. Dice, no hay paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Y no hay paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Sí. Pero una cosa es dialogar y otra cosa es dejarte arrastrar en el diálogo hacia cosas que no son verdad. Esto hay que tenerlo súper claro. El motivo que permitió un diálogo entre las religiones, fundado no solo en las razones de oportunidad que conocemos bien, sino sobre un fundamento teológico que sea sólido, es que todos tenemos un único Dios. Como decía el Papa, creo que fue Benedicto, es que no estoy seguro que el Papa lo dijo, creo que fue Benedicto XVI, cuando viajó a Estambul a la Mezquita Azul, ¿no? Les decía a los hermanos musulmanes que tenemos un solo Dios y un mismo Dios. Y tenemos que buscar más el vínculo de unión que eso supone
que no todas las demás cosas que nos puedan separar. ¿Vale? Esto mismo lo dijo ya San Pablo en su momento, lo podéis leer en Hechos 17-28, en el discurso que tuvo en el Areópago en Atenas, ¿no? Tenemos ideas subjetivas que son diferentes sobre Dios. Para nosotros los cristianos, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no se puede conocer al Padre sino a través de Jesucristo. Pero sabemos que Dios no hay más que uno. Lo mismo que los musulmanes y los judíos dicen que Dios no hay más que uno, en eso coincidimos. Otra cosa es que los musulmanes conocen a Dios a su manera y los judíos a la suya. Y nosotras no admitimos, nosotros los católicos, los cristianos en general y los católicos en concreto, no admitimos otro modo de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Esa es la esencia de nuestra religión, ¿no? Hay un solo Dios, que es Padre de todos, que está sobre todos, que actúa en todos, que habita en todos, Efesios 4:6. Y todo pueblo y lengua tiene un nombre para indicar al sol, pero sol solo hay uno. Pues esto es lo mismo. El fundamento teológico del diálogo entre las religiones es también, esto es importante saberlo, la fe en el Espíritu Santo. Como Espíritu de la redención y Espíritu de la gracia, Él es el vínculo de paz entre todos los bautizados en las distintas confesiones cristianas. Todos los bautizados en cualquier confesión cristiana han recibido el Espíritu Santo. Y Él es el vínculo de unión más fuerte. Porque, en principio, todas las confesiones cristianas creen en el Espíritu Santo. Si no, no serían confesiones cristianas, ¿vale? Porque claro, luego también ese es otro problema. A cualquier cosa se le llama confesión cristiana. La secta de Pepito López, que se llama Iglesia de no sé qué, la Iglesia del jueves por la mañana comemos manzana, por ejemplo, porque de estas sectas aparecen en Estados Unidos 15 al día. Entonces, pues, la Iglesia del jueves por la mañana comemos manzana, como le llaman Iglesia de no sé qué, es que de cristiano no tiene nada. Se llama Iglesia como se podía llamar, no sé, guardería. Bueno, pues las confesiones cristianas han recibido el primer sacramento, que es el bautismo, y en ese bautismo han recibido el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces todos los bautizados hemos recibido el Espíritu Santo y eso une por encima de cualquier otra diferencia o debería unir. Él es el vínculo de la paz entre los creyentes de todas las religiones, el Espíritu Creador, y más aún entre los hombres de buena voluntad. Toda verdad, dice Santo Tomás de Aquino, la diga quien la diga, si es verdad, viene del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la verdad. Por ejemplo, no tengo ni idea, porque yo de Corán, pues no. Si hay una sura del Corán, que sea, que alguna debe de haber, lo que es que yo no conozco, que dice una verdad acerca de la santidad de Dios, o esa verdad de esa sura, si es verdad, es del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la verdad. Pero, de la misma manera que este Espíritu Creador tendía a Cristo en los profetas del Antiguo Testamento, es el que habló por los profetas, este mismo Espíritu, también creemos que de un modo conocido solo por Dios, tiende ahora a Cristo. El Espíritu Santo lleva a que todo confluya en Cristo. Y a su misterio pascual, en una acción que sea fuera de la Iglesia. Cualquier acción del Espíritu Santo fuera de la Iglesia tiende a Cristo, o sea, tiende a la Iglesia.
Por eso hay mucha gente que está, yo qué sé, cazando gamusinos por las batuecas, totalmente, y de repente se siente movido a acercarse a la iglesia por una canción, por un libro, por un testimonio de una persona. Entonces, ¿cómo se le ocurrió? Pues un día que leyó un libro, o que escuchó no sé qué canción, o que... Bueno, eso fue el medio, ¿no? Donde el Espíritu Santo estaba camuflado para conducir a esa persona a Cristo, para llevarla hacia la iglesia. Siempre el agente de conversión es el Espíritu Santo, no puede haber otro. Y lo mismo que el Hijo no hace nada sin el Padre, todo lo que Jesús hace es con el Padre, por el Padre y para el Padre. De la misma manera el Espíritu Santo nunca actúa sin el Hijo. Nunca. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Es el amor del Hijo. Es la fuerza de Cristo resucitado, ¿no? La fuerza de la resurrección. Es el Espíritu Santo. Y nunca actúa sin Cristo, ni actúa si no es llevándonos a Cristo. Iluminando el misterio de Cristo, empujándonos hacia Cristo. Esa es la acción principal del Espíritu Santo. Ya queda poquito, Ani. Y ahora parece, esto ya lo comenté hace mucho tiempo, porque me llamó la atención en su día, pero yo creo que es importante en el contexto actual volverlo a recordar, ¿no? La gran mentira, el gran engaño de que puede existir una paz, no solo sin Cristo, mentira rotunda, sino una paz sin religiones. Es una de las mentiras más burdas que mejor se ha admitido socialmente. De hecho, hay cantidad de estos pacifistas de la pancarta, el no a la guerra, que no practican ninguna religión y se enorgullecen de decirlo. Se puede buscar la paz sin practicar ninguna religión. Se puede decir eso, pero no es verdad, ¿no? Entonces os recuerdo aquello que os leí de aquella canción que os leí una vez, ¿no? Imagine. Súper archimega, famosa canción. La mentira más burda que se ha podido contar y cantar. Y se ha cantado muchísimo y se sigue cantando y se seguirá cantando, porque además musicalmente es muy buena. Pero la letra es una bazofia impresentable. Yo estoy por hacer una versión de Imagine cristiana. Sí, en serio, o sea, es una tentación que me puede, no sé si algún día caeré en ella, ¿no? Porque es una canción famosísima, pero la letra no puede ser más absurda, y yo creo que traspasa también los límites de lo absurdo, ¿no? Y ahí yo veo en ciertas expresiones de la canción cierto componente diabólico, o sea, sencilla, ¿no? La letra dice: imagina que no existe el paraíso. Ya empezamos mal. Porque existe, y si existe, ¿para qué me voy a imaginar que no existe? Ya empezamos mal. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Mentira, porque yo he hecho la prueba, lo he intentado y a mí no me resulta nada fácil. Imaginarme que no existe el paraíso, ¿viste? Yo llevo 45 años no empeñada en pensar, convencida de que existe, y luchando a brazo partido, aunque me estrelle muchas veces, por llegar. Entonces ahora me dice usted que me imagine que no existe y que es fácil. Para mí no es nada fácil. Ningún infierno bajo nosotros. Otra gran mentira, esa es la segunda parte de la mentira. Y solo el cielo encima de nosotros, el cielo material, el firmamento. Imagina a toda la gente viviendo para hoy. Que no, que queremos vivir para el paraíso, lo hemos dicho al principio. Claro, si yo vivo para ahora,
pues carpe diem, vamos a vivir, vamos a pasarlo bien, que esto se acaban los días. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No, dentro de un rato, nunca se sabe. Mentira, un montón de gente viviendo para hoy. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Pues para mí es difícil. Lo siento por yo llevar la contraria, pero yo no estoy de acuerdo con nada. Nada por lo que matar o morir. Nada por lo que matar, de acuerdo, nunca matar. Pero muchas cosas por las que morir, sí. Por el paraíso, por ejemplo, claro que si no hay, ¿qué más te da? ¿Para que ni matas ni mueres? O sea, este está opositando a vegetal, te lo digo yo. La canción esta es la perfecta oposición a la vida vegetativa. Nada por lo que matar o morir. Por lo que matar, de acuerdo, nada, nunca. Pero por lo que morir, sí, por Jesucristo. Y por un montón de cosas. Y tampoco religión alguna. Claro, pues, si no hay nada, que empiezas a pensar y ya, efectivamente al final te quedas sin nada. Y al final dices, ¿y suelo debajo para pisar ahora? ¿O estaremos aquí flotando, no? Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Que no, que eso no es vivir la vida en paz. A ver, que está el pobrecillo enfermo que está en coma en un hospital, ¿está viviendo la vida en paz? Parece que no hay cielo, no hay tierra, no hay infierno, no hay nada, se está en coma. Biológicamente está vivo, que todavía hay vida ahí, pero es absolutamente vegetativa. Ese no está en paz, está en coma. Es que está muy tranquilo. Eso me pasó a mí una vez. Fui al hospital a ver a una persona que estaba en coma y la bombilla que salió delante de mí, de verla en la UCI, me dice, está muy tranquila. Y yo dije, pues si estás en coma, estuviera nerviosa, apaga y vámonos, ¿no? Pues así me lo contó. La hemos encontrado muy tranquila. Digo, pero ¿cómo no va a estar tranquila si está en coma? Ojalá no estuviera tan tranquila y estuviera un poco alterada, lo tendríamos mejor el panorama, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, una persona que no tiene nada de todo eso, va el bombilla de John Lennon y dice, viviendo la vida en paz. Es que eso no es vivir la vida. Eso es estar en el mundo haciendo bulto. Eso no es vivir. Puede que digas que soy un soñador. No, eres tonto. Que no es lo mismo. De verdad, yo estos días leyendo la letra de la canción decía, pero es que este hombre, en fin, pero no soy el único, eso sí es cierto. Desgraciadamente, de todo lo que dice la canción, esta es la única verdad. Espero que un día te unas a nosotros. Espero que nunca nadie se una. Por favor. Y que el mundo viva como una sola cosa. Que el mundo viva en la unidad perfecta que Jesucristo ha venido a traer. Que no es una cosa, que es Jesús. Que el mundo viva en Jesucristo. Bueno, pues esta canción, que todo el mundo conoce, escrita por un gran músico, porque musicalmente John Lennon era un hombre que era un buen músico y tenía cosas, y musicalmente la canción es buena, la letra es una caca, pero la música es buena, y además es que es muy pegadiza, o sea, consiguió meternos hasta los tuétanos una letra que es un... ¿Por qué lo consiguió? Porque la melodía es... Bueno, sí, luego piensas después como la letra es repetitiva, como el bolero de Ravel, duro y dale, duro y dale, duro y dale, venga, venga, es muy repetitiva, muy pegadiza. Y no ha pasado de moda, desgraciadamente. Esto tiene que haber pasado de moda. Sigue. O sea, se oye Imagine en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y toda la gente lo tararea porque no sabe. Y como encima está en inglés y los españoles son catetos, pues no se enteran de nada. Es duro y dale con Imagine, ¿no? Bueno, pues esta canción tiene algo que a la gente, efectivamente, le hace soñar porque pinta algo que parece bonito. No da la sensación de materialista, no da la sensación de superficial, es que hasta en eso es perversa la canción, pero si luego la analizas despacio, no hay por dónde cogerlo. Bien. Es antirreligiosa, antinacionalista y anticonvencional, o sea, la intención es bastante perversa, porque va contra el orden establecido. Incluso contra el orden mundial, ¿no? Donde no existan las naciones. Pues no te puedo imaginar la forma que esto sería, ¿no? ¿De verdad necesitamos o deseamos un mundo sin religiones, sin patrias,
sin propiedad privada. No, vamos, yo por lo menos no. Sin identidad. ¿A qué os recuerda esto? Yo voy a decir esto antes de decir nada, aclaro una cosa, ¿eh? No tengo ninguna convicción política de ningún género. O sea, yo no tengo convicciones políticas, gracias a Dios. Solamente creo en el Evangelio como fuerza benéfica para la humanidad y como solución de los problemas de la humanidad. Y todo lo demás, pues bueno, estoy en este mundo y formo parte de este mundo, ¿no? Del sistema de este mundo. Pero yo personalmente no tengo convicciones políticas. Quiero dejarlo claro antes de decir lo que voy a decir. Esta canción, ¿a qué nos recuerda? Algo que era totalmente contrario a la libertad, que ha sido totalmente contrario a la libertad en el siglo XX y que todavía colea en el XXI. A los regímenes totalitaristas, comunistas. A eso recuerda esta canción. No hay religiones. No hay países. De repente los tropecientos mil países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasaron a ser URSS. Y eran un montón de países. Se abolieron las fronteras, se creó un Estado que no era real, que lo crearon porque les dio la gana. Y tampoco había ningún tipo de nacionalismo porque se perdió toda la identidad nacional de todos estos países. Se perdió toda libertad. No había paz, había represión. No había ninguna libertad. No había ninguna religión y en el fondo era un régimen totalitario que alienaba a las personas, donde los sentimientos no contaban y donde la dignidad humana no existía. Ni siquiera había nombres, había números. Yo tengo un DNI con un número, yo tengo mi nombre, mis apellidos, mi lugar de residencia, hija de y de, estado civil y luego un numerito. En esos regímenes no había eso. Las personas eran un número que servían en tanto en cuanto que eran, y son, esto sucede todavía en China, son concebidas y se les permite nacer en tanto en cuanto hace falta más número y se eliminan todos los números sobrantes de diferentes maneras, con campañas de esterilización, porque tenemos que ser los que hacen falta y el resto no interesa. Si hay algo más deshumanizante que eso, decídmelo. El amor nunca apareció en ningún sitio, porque ¿para qué sirve? Los números no se aman. No creo, vamos. Y si hay algo alienante y contrario a la paz es eso. ¿Por qué? Porque eso al final, repito que no tengo ninguna convicción política, hablo de hechos objetivos, ¿no? Eso al final produce tal malestar y tal grado de frustración en el ser humano, que por mucho que quieran negar su naturaleza es humano, los anhelos más básicos del ser humano están ofuscados, los han cargado, la dignidad humana no existe, porque un derecho fundamental del hombre es nacer y creer en quien le dé la gana, o no creer en nadie, pero que sea libre es su opción. Y eso al final genera tal frustración y tal malestar que genera violencia. La violencia emerge. ¿Cuál es el único modo de controlar esa violencia? Represión, represión, represión. Luego todo lo que dice esta canción es lo más contrario a la paz. ¿Vosotros creéis que se puede pasar por esta vida sin tener nada por lo que morir? Si no tienes nada por lo que morir es porque no amas nada ni a nadie. Cuando tú amas de verdad a algo o a alguien, estás dispuesto a morir por ese algo o alguien, ¿no? Por alguien, no por algo no. Pero si no amas a nadie, no tienes por qué morir, obviamente, te da lo mismo. O te matas tú. Problema que sucede con frecuencia, por ejemplo,
en uno de los países más tecnificados del mundo, que es Japón, en el cual el individualismo es tan brutal que hay una cantidad de suicidios impresionante. Porque si no tienes a nadie por quien matar, entonces te matas tú. Es muy duro, pero es la verdad, ¿no? Sí. Necesitas alguien por quien vivir y alguien por quien morir, si es preciso, ¿no? Pues todo esto es imposible si no tener paz, ¿no? Y por último decir, y ya con esto concluyo, lo que dice el Papa Benedicto XVI a propósito de la expresión libre de la propia fe. Dice el Papa: respecto a la libre expresión de la propia fe, hay un síntoma preocupante de falta de paz en el mundo, que se manifiesta en las dificultades que tanto los cristianos como los seguidores de otras religiones encuentran a menudo para profesar pública y libremente sus propias convicciones religiosas. Hay regímenes que imponen a todos una única religión, mientras que otros regímenes indiferentes alimentan no tanto una persecución violenta, sino un escarnio cultural sistemático respecto a las creencias religiosas. En todo caso, no se respeta un derecho humano fundamental con graves repercusiones para la convivencia pacífica. Esto también es absolutamente cierto. La religión ni se puede prohibir ni se puede imponer. Y estamos viendo las consecuencias de los dos casos, ¿no? El Islam, habrá muchos hermanos en el Islam que crean libremente, ¿no? Pero también sabemos que hay muchos lugares del mundo donde el Islam se impone por la fuerza, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y lo otro, no tener derecho a expresar de ninguna manera ninguna creencia religiosa, cuando es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Y lo que dice el Papa de escarnio cultural sistemático, en España lo estamos padeciendo, creo que en Europa en general, pero en España es tremendo. O sea, cuando llega el tiempo de Navidad, esto es el jubileo de la porciúncula. Porque hay muchas veces que no van a decir: ¿usted no cree en nada? Pues váyase a trabajar el 25 de diciembre. Por ejemplo, este año era jueves y era laboral. Porque yo sí tengo derecho a no trabajar el 25 de diciembre, porque para mí es una solemnidad importante. Nace mi Dios. Usted que no cree en nada, a currar. Que así no se para el país y salimos de la crisis. Bueno. Pero en el fondo son de lo más incoherentes. Porque el 6 de enero tampoco va a trabajar ni Peter. ¿Y por qué no van a ir a trabajar? ¿Qué les importa a ellos que haya una epifanía ni cosas semejantes si no creen en nada? Pues usted sea coherente y vaya a trabajar el 6 de enero. Pero hay un escarnio en el sentido de que ni siquiera culturalmente se respetan las tradiciones, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto en que hay cosas que, vamos a ver, ignórelos. O sea, yo por supuesto, por poner un ejemplo, yo no soy musulmana, entonces yo, cuando veo a los musulmanes en sus prácticas religiosas, evidentemente a mí no me dicen gran cosa, pero las respeto y por supuesto no me río de ellos. Yo no vivo eso porque no es mi fe, pero no lo ridiculizo y procuro no hacer nada que les pueda molestar. Aunque yo no lo vaya a hacer. De hecho, si yo voy a visitar una mezquita, entro descalza. A mí qué me importa si yo no soy musulmana, bueno, pero yo no lo hago por mí, lo hago por la sensibilidad de aquellas personas para las que aquel lugar es santo. Entonces entro descalza por respeto, y entrar con zapatos les molesta, porque como entras con zapatos no vuelves a entrar porque ya no sales. No son tan tontos como nosotros, o sea que nos aguantamos todos, ¿no? Ellos no, y me parece muy bien, ¿eh? En eso sí les aplaudo, en otras cosas. ¿Usted quiere ver la mezquita? Entre como es debido, y si no, no entre. Porque lo que pasa en las iglesias cristianas, en Roma no, pero en el resto la gente va en pantalón corto, en bañador, con visera, ni se quitan el gorro de la cabeza. Esto es así y no debería ser así.
Yo no hablo de intolerancia, pero sí de exigir un respeto y una compostura. Porque esto no es el parque de atracciones, es un templo católico. Y si usted lo quiere ver desde el punto de vista artístico, o entra como es debido o no entra, pero por una cuestión de respeto, ¿no? Y se llega, pues eso, al desprecio, a la burla, a la mofa. Todo eso evidentemente no favorece la paz, ¿no? Por ejemplo, a veces, esto también lo decía el Papa, ¿no? Y lo decía con todo respeto y cariño hacia los musulmanes, que muchas veces en los lugares de cultura tradicionalmente cristiana, como es Europa, se habla de no celebrar la Navidad para no ofender los sentimientos religiosos de los que no celebran la Navidad, como por ejemplo los musulmanes. Se les pone a los pobres musulmanes de parte. Cuando a los musulmanes no les molesta para nada que los cristianos celebremos la Navidad. De hecho, lo entienden. Porque ellos no tienen nada en contra de la Navidad cristiana, sino que incluso la honran. Porque para ellos el nacimiento de Jesús es el nacimiento de un gran profeta. Entonces no les molesta. Y sí entienden que nosotros como cristianos la celebremos. Pero se llega a manipular todo, ¿no? Así incluso que, sí, a ver, si les importa un pimiento la sensibilidad religiosa de los cristianos, les importa un pimiento la sensibilidad religiosa de los musulmanes y la de los mormones. O sea, les da igual. Pero se inventan excusas para no, pues eso, para escarnecer lo que para nosotros es más sagrado y desde luego generar una violencia o al menos una falta de paz, ¿no? A propósito de esto, hay una sura dedicada al nacimiento de Jesús en el Corán, que yo no la conocía, que me ha parecido tan preciosa que os la voy a leer, ¿no? Dice, esto es la sura tercera, dice, los ángeles dijeron, oh María, Dios te da la feliz noticia de un verbo de él. Su nombre será Jesús, Isaac, hijo de María. Será ilustre en este mundo y en el otro. Hablará a los hombres desde la cuna y como hombre maduro, y será de los santos. Dijo María, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo cuando ningún hombre me ha tocado? Respondió, de esta forma, Dios crea lo que Él quiere, y cuando ha decidido algo dice solo, sé y ello es. Esto está en el Corán. Sí, lo que acabo de leer es una sura del Corán. Esta es parte de la fe de los hermanos musulmanes. Y yo cuando lo leí, además era cuando estuve preparando esto, pues unos días después de la Inmaculada, sobre el 10 o 12 de diciembre, me llegó al corazón porque yo reconozco que no conozco prácticamente nada del Corán, salvo cosas, incluso creo que después de haber leído esto, descontextualizada, que es la peor manera de leer algo, ¿no? Fuera de contexto. ¿Qué me hizo a mí pensar esto? Y ayer lo pedí mucho, ¿no? Se lo pedí mucho a la Virgen, porque ellos, de aquí se deduce que ellos admiten la concepción virginal de Jesús. No lo reconocen como Dios, pero sí admiten que fue concebido de una manera extraordinaria, ¿no? Luego hay muchos más puntos de conexión con el Islam de los que creemos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros buscamos y no buscamos esas conexiones. Para mí Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ellos no, pero sí es alguien muy por encima del resto de los humanos, porque le dedican una sura del Corán que además teológicamente es correcta, no al 100%, pero sí muchas cosas. Por ejemplo, aquí habla de un verbo de Dios, ¿no? Es el verbo de Dios. Pero que no están tan lejos, es lo que quiero decir, ¿no? Y yo ayer pensaba, y con esto termino, me acordaba mucho, a propósito de esto, que lo volví a leer además ayer, me acordaba muchísimo del testamento del abad de los trapenses de Atlas, en que decía, fue lo que más me quedó de este testamento, le pedí a Dios la gracia de ver a los hermanos musulmanes como Dios les ve. Porque yo os confieso, cuando se oyen ciertas cosas, ¿no?,
sobre todo en lo tocante al terrorismo islámico, que últimamente, pues desgraciadamente, están haciendo estremecernos tantas veces al mundo, a la sociedad. Hay veces que lo primero que te viene es decir, pero ¿cómo se puede ser tan bárbaro, ¿no? ¿Y cómo se puede ser así? ¿Y cómo en el nombre de Dios hacen esas cosas? Lo primero que te brota es la indignación y dices, es que no lo entiendo, y no lo entiendo. Primero, no generalizar, como todos son así. Y segundo, más que condenar, construiré la paz. Si le pido a Dios cada día la gracia de ver a los hermanos musulmanes como Dios les ve. Ante los ojos de Dios, ¿cómo son estas personas? ¿Cómo es el Islam? ¿Cómo entiende Dios que es el mismo Dios? Un solo Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve a los hermanos musulmanes? Primero, tener claro que no todos los hermanos musulmanes son iguales. Y segundo, intentar pedir la gracia de intentar comprender qué tienen ellos en el corazón, cómo ve Dios esos corazones, ¿no? De verdad que cuando leí esta sura del Corán, mi indignación y mi rabia, que muchas veces me asaltaba, se ha aplacado bastante. Y humildemente tengo que decir, no les comprendo, no puedo aprobar todas esas cosas nunca, y menos en el nombre de Dios, pero no les conozco. No sé. Con eso no voy a disculpar lo que no es disculpable, pero sí intentar comprender lo que tienen en el corazón, verles como Dios les ve, porque solamente desde esa manera, desde esa postura, mejor dicho, podremos llegar a convertir esos corazones no ya al cristianismo, sino a la verdadera paz, a la no violencia. Convencerles de que renuncien a la violencia, de que no es la manera de anunciar a Dios nunca, ni nuestro Dios ni el suyo, o sea, ni nuestra fe, mejor dicho, porque es el mismo Dios, ni nuestra fe ni la suya, ¿no? Ellos son hijos de Abraham, como nosotros. Y hablan del gran profeta, ¿no? De Isaac. Y a mí eso sí que me ha hecho pensar que sean completamente uno de Jesús no solamente es para los bautizados, sino que en ese uno tenemos que intentar integrar a todos los hijos de Abraham, ¿no? Sobre todo a los que creemos en el mismo Dios, a los judíos y a los hermanos musulmanes también. Y todo esto dando fe de nuestra esperanza, dando razón, de nuestra esperanza con firmeza, sin dudar. Yo os he dicho hace un ratito y lo mantengo y lo diré toda mi vida, que soy católica, apostólica, romana, y eso no es negociable nunca, pero al mismo tiempo con dulzura, con compasión, con firmeza, pero con respeto, sin vacilación. Y cuando digo respeto, dejadme claro que es respeto, no respeto humano. Respeto de verdad. Y rogar también que seamos respetados nosotros los cristianos de la misma manera. ¿Cómo corresponder al don infinito que el Padre hace al mundo cuando nos da su Hijo unigénito? Dice el Padre, falta la mesa. Si existe una metedura de pata que no hay que cometer en Navidad, es reciclar un regalo ofreciéndoselo por error a la misma persona que nos lo regaló el año pasado. Pues alguna vez pasa, ¿no? Bueno, pues eso queda fatal. Si alguna vez pasa, queda horrorosamente mal, ¿no? Pues bien, con Dios es lo único que podemos hacer todo el tiempo. La única acción de gracias posible
es la Eucaristía. Y le tenemos que ofrecer a Dios el regalo que nos ha regalado, porque no tenemos otra cosa. Él nos regala a Jesús y nosotros le devolvemos al Padre a Jesús, porque no tenemos nada mejor que regalar, ¿no? Y a Jesús, entonces al Padre. Entonces a Jesús, dice el Padre Canta la Mesa, ¿qué regalo le haremos? Un texto de la liturgia oriental de Navidad dice: ¿qué podemos ofrecerte, oh Cristo, por haberte hecho hombre en la tierra? Toda criatura te da el signo de su reconocimiento, los ángeles sus cantos, los cielos su estrella, la tierra una gruta, el desierto un pesebre, pero nosotros te ofrecemos una madre virgen. Y ya, me callé.